quiero leer las líneas del versículo 10 de este pasaje que estamos estudiando el día de hoy, versículo 10, que dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Eso es lo que dice el texto. No temas en nada lo que vas a padecer. Otra versión dice de este pasaje: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Entonces el texto nos habla de dos cosas importantes aquí. Nos habla del miedo y nos habla del sufrimiento. Nos dice: no temas de lo que vas a sufrir, lo que vas a padecer, es lo que dice nuestro texto. Y pensando en ello, hermanos, pues realmente el hombre es temeroso. Como seres humanos nos da miedo. ¿Tenemos miedo a qué cosas, hermanos? Cuando éramos pequeños y muchos hoy de adultos le temen a la oscuridad. Algunos prefieren dormir con luz encendida porque les da miedo la oscuridad. Nos da miedo. Nos da miedo a las enfermedades, a las catástrofes que ocurren en nuestro mundo. Nos da miedo al futuro mismo, no saber qué va a pasar el día de mañana, no saber qué va a ser conmigo de aquí a unos 10 años. Nos da miedo a estar solo, a quedar solos. Eso también nos da miedo. Y también algo que realmente nos da miedo es la muerte. Por eso algunos prefieren evitar hablar de la muerte, porque les da miedo hablar de la muerte. Y la pregunta es aquí: ¿por qué tenemos miedo? Esa es la pregunta. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y solo hay una respuesta bíblica a esta pregunta. ¿Por qué tenemos miedo, hermanos? La respuesta bíblica es: por el pecado que hay en nuestro corazón. Por el pecado que hay en tu corazón. Por eso hay miedo. Dice Génesis capítulo 3, diríamos que es el inicio del miedo, el comienzo del miedo, del terror del ser humano. Dice el pasaje: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahí está, hermanos, el origen del miedo. Cuando el hombre desobedece a su Dios, el resultado de esa desobediencia es: tuve miedo y me escondí. Eso es el resultado del miedo, el origen, el pecado que se introdujo a través del hombre. ¿Qué hacer con nuestros miedos, hermanos? Si tenemos miedo, y yo creo que estamos de acuerdo en ello, que hay miedo en nuestro corazón, pero ¿qué hacemos con esos miedos que hay en nosotros? ¿Qué hacemos? Dice la palabra del Señor en Isaías 41:10. El Señor hablándonos el día de hoy nos dice: no temas. O sea, miren cómo inicia el pasaje diciendo: no temas. Eso es lo que dice el Señor: no temas, porque yo estoy contigo. ¿Te das cuenta de eso? El Señor te habla, el Señor nos habla el día de hoy y nos dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No dice algunas ocasiones: cuando me dé ganas ayudarte, te voy a ayudar. Eso no dice. Tampoco dice: cuando se me ocurra y me acuerde de ti, voy a estar contigo. Tampoco dice eso. Dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Tú crees eso? ¿Crees lo que el Señor dice? ¿Siempre? O sea, ¿qué entendemos por la palabra siempre? Es algo que va a ocurrir independientemente de si yo me aleje o no. El Señor ha prometido estar con nosotros. Y es que es lo que ha pasado, hermanos. El ser humano se ha alejado del Señor. ¿Y qué ha hecho Dios? Siempre ha ido en busca de su pueblo, de sus hijos. Josué 1:9, cuando Josué está preparando para
más bien es preparado para que él tome su responsabilidad e introducir al pueblo que Dios había traído de Egipto a la tierra prometida. Moisés ha muerto ya, el Señor le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú e introduce a este pueblo. Y las palabras del Señor para Josué fueron, Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, ahí está otra vez la palabra, no tengas miedo, no desmayes. ¿Por qué no debía temer? Aquí está la respuesta: porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El mensaje para Josué fue: no tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo voy a estar contigo, a donde quiera que tú vayas, ahí voy a estar. Por lo tanto, no tengas miedo. Jesús, hablando a sus discípulos que tenían miedo, porque cuando Jesús predicaba, la gente se agolpaba, pero también habían personas que no estaban de acuerdo con el mensaje de Cristo. Y entonces el Señor Jesús le dice a sus discípulos y a la gente que le seguía, que escuchaba, les dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No tengan miedo, no tengan miedo. Y esta palabra ha resonado en toda la historia, hermanos. El Señor siempre ha hablado de esta manera y siempre ha usado esta palabra: no tengan miedo, no tengan miedo. Y hay una palabra o una forma de decir como padres cuando nuestros hijos se caen. ¿Qué les decimos? No pasa nada. ¿Por qué les decimos eso, que no pasa nada? Pues sí pasa algo, ¿no? O sea, se cayó. Pero ¿por qué usamos esa terminología de decir no pasa nada? Porque de alguna manera les estamos animando, estamos diciendo: aquí estoy yo, aquí estoy contigo. Bueno, eso es lo que se supone que deberíamos de decir, ¿verdad? Con esa declaración: aquí estoy, no tengas miedo, aquí estoy. Yo voy a estar aquí contigo. Yo creo que es el deseo de todo padre, siempre acompañar a sus hijos en todo. Entonces, hermanos, el pasaje de Apocalipsis que hemos leído, capítulo 2 del 8 al 11, nos habla las razones del por qué nosotros no debemos tener miedo. Y es la razón por la cual la iglesia no debe tener miedo. Este mensaje es el mensaje a Esmirna, y el Señor le dice a la iglesia: amada iglesia Esmirna, no tengan miedo, no tengan miedo, porque eso diría, es el pasaje central en el pasaje de hoy, en el texto de hoy, el versículo 10. No temas de nada lo que vas a padecer. O sea, es el mensaje del Señor para la iglesia: no tengan miedo. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento para decir no tener miedo? Primero, dice el versículo 8: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿De parte de quién viene este mensaje? Dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Aquí hay una gran declaración, amados hermanos. El primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Jesús ha vencido la muerte. Cristo, nuestro Señor, es Señor de la vida y de la muerte, hermanos. Por eso aquí la afirmación para la iglesia es: recuerden quién es Cristo. Cristo es Señor sobre la vida y Señor sobre la muerte. Y de hecho, el libro de Hechos, capítulo 2, 24, nos dice acerca de Cristo: pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerla bajo su dominio. Eso es lo que sucedió. La muerte no pudo detener a Cristo el Señor, porque Él es Señor de la vida y de la muerte. Ahora, ¿en qué nos ayuda a saber esto, hermanos? O sea, que la muerte no puede retener a Cristo. Primero, en saber de que nuestro Señor Jesucristo es trascendente. ¿Qué es trascendente? O sea, que trasciende, va más allá de nuestra temporalidad.
Él es eterno. O sea, a Cristo tú no lo puedes ubicar en el contexto del tiempo, porque Él no está sujeto a nada. Él es Señor de la vida y de la muerte. Y eso es lo que el Señor está hablando aquí en este texto. De hecho, el profeta Isaías, capítulo 44, versículo 6, nos habla de este Dios omnipotente. Nos dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Él es el Todopoderoso. El pasaje aquí tiene una conexión con el versículo 8 que hemos leído de Apocalipsis. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la descripción de Dios que nos enseña este pasaje? Primero, Él es rey, dice el texto. Rey de Israel, o sea, Él es rey. ¿Qué más? Es redentor, o sea, Él quien nos salva. Y luego dice que Él es el primero, el postrero, o sea, fuera de Él no hay Dios. El Señor no tiene principio, no tiene fin. No lo puedes ubicar en el tiempo. Por lo tanto, hermanos, Cristo es Señor de la vida y de la muerte. Juan en estos versículos nos habla tanto de la vida como de la muerte, de estos dos aspectos importantes. Y como decía al principio, a nosotros nos gusta hablar de la vida. Nos gusta hablar de la vida, pero pocas veces hablamos de la muerte. Pocas veces. Cuando alguna persona, algún familiar está enfermo y el diagnóstico es que ya no hay esperanza, las familias no quieren hablar de ese tema, de la muerte. Prefieren evadir el tema y decir, bueno, tenemos fe y creemos que el Señor hará su voluntad, pero no queremos hablar de la muerte, hermanos. Y hay una razón. Por eso la pregunta es ¿por qué, hermanos? ¿A qué le tenemos miedo? ¿A qué le tienes miedo tú? Cristo conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él te conoce perfectamente, sabe lo que tú estás pensando ahora mismo. Yo no lo sé, pero el Señor sí conoce tus pensamientos, conoce tus intenciones y conoce qué es lo que va a pasar de ti mañana. Dice el versículo 9: yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice el Señor a la iglesia de Esmirna. Sé lo que estás sufriendo, sé tu pobreza, pero eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque son sinagogas de Satanás. Eso dice el versículo 9. Vimos, hermanos, desde que iniciamos esta serie, en el capítulo 1, que Cristo se reveló a Juan. Desde el capítulo 1 vemos a Cristo, porque Él dice, esta es la manifestación y esta es la revelación de Cristo el Señor. Pero ¿cuál fue el mensaje de Jesús para Juan? Le hizo saber que no estaba solo. Le dijo, Juan, no estás solo, yo estoy aquí contigo. Estoy presente en tus luchas, estoy presente en tus pruebas. Y esa era la confianza de David cuando escribe el Salmo 23. Aunque andes en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esa es la promesa del Señor para la iglesia. Si estás atravesando por alguna prueba en tu vida, recuerda esta palabra: el Señor ha prometido estar con nosotros. Él nos conoce perfectamente. Sabe cuándo nosotros, y las veces que hemos llorado, podemos ver que el Señor hace una radiografía aquí a la iglesia de Esmirna. Le hace saber lo bueno, le hace saber algunas cosas que van a suceder, lo malo, pero también le exhorta y le amonesta respecto al futuro que se le avecina a la iglesia. Alguien escribió por ahí esto y me llamó la atención porque él dijo,
Ojalá nosotros como iglesia sepamos escucharlo atentamente. Ojalá. Ojalá que como iglesia podamos escuchar la voz de Dios cuando nos habla, hermanos. El Señor sigue hablando a su iglesia. ¿Qué conoce Cristo de la iglesia de Esmirna? ¿Qué sabe de la iglesia? Dice, versículo 9, conozco tu pobreza, conozco la persecución que estás pasando y también las calumnias que te han hecho tus propios hermanos. Lo sé. Y desde una perspectiva humana, esto sería injusto, hermanos. De hecho, algunos han pensado, algunos han dicho, si Dios es poderoso, ¿por qué no termina con el dolor? ¿Por qué no termina con el sufrimiento? Y más de una vez lo hemos pensado, hermanos. Si Dios tiene poder, ¿por qué no termina con el dolor? ¿Por qué muchos niños están sufriendo de cáncer en los hospitales? O sea, si Dios tiene poder, ¿por qué no lo hace? ¿Es válida la pregunta? Y entonces el Señor sigue hablando a su iglesia, hermanos. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, las cosas no son como parecen ser. Las cosas no son como lo vemos. Porque el pasaje menciona que los judíos aquí estaban traicionando a los hermanos. Por eso dice, la blasfemia de los que se dicen ser judíos pero no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bueno, en ese tiempo, como el templo de Jerusalén había sido destruido, se destruyó por completo, entonces los judíos se reunían en sinagogas, en pequeñas capillas para estudiar la ley de Dios. Y entonces Juan aquí está retomando esa imagen y está diciendo, aquí hay un grupo que se dice ser judío, pero no lo es. Al contrario, es una sinagoga de Satanás. Pero ¿quiénes eran estos judíos, hermanos? Al cual se dirige Juan. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ellos? Bueno, se dice que este grupo gozaba de privilegios ante el Imperio Romano. Tenía buenos privilegios. Y esto, uno de los privilegios que el pueblo judío, o por lo menos este grupo tenía, era que los eximía de la obligación al culto al emperador. Recuerden, fue una obligación, todos debían adorar al emperador. Pero estos judíos tenían este salvoconducto, es decir, yo respeto tu creencia y así es que no te voy a obligar a que hagas esto. Gozaban de ese privilegio. Entonces, cuando los cristianos se niegan rotundamente a decir yo no voy a participar del culto al emperador, esto representó una amenaza para estos judíos que tenían esa libertad. Y entonces, ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue acusar a estos cristianos ante el emperador, porque de alguna manera su supuesta libertad estaba en riesgo. Y con el afán de poder retener esos privilegios, llevaban a los judíos a denunciar a estos hermanos de la congregación de Esmirna. Los denunciaban y decían, ¿sí saben quiénes son los que están alborotando la ciudad? Los que no quieren obedecer lo que dice el emperador, son esos cristianos. Hagan algo. Y de alguna manera ellos quedar como los buenos de la historia. Nosotros obedecemos. No nos metemos con ustedes, pero igual respetamos lo que ustedes creen. Pero ellos no. Y de esa manera entonces ellos acusaban. Y he ahí, hermanos, el mensaje de Jesús, que resuena hasta el día de hoy, que nos dice, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestro Señor, está en control de todas las cosas. ¿Sí? Por esa razón. Y en ese sentido, hablando en ese mismo contexto, es que el versículo 10 suena y dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos
de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel. Aquí es una orden, hermanos. O sea, ni siquiera es como que piénsalo. O sea, si tú eres del cuerpo de Cristo, el Señor no está diciendo aquí, ¿sabes qué, hijo? Piénsalo un poco, medita si quieres ser fiel. Eso no está diciendo aquí. Dice, sé fiel. ¿Hasta dónde, hermanos? Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Hay una promesa, hermanos. Primero, el mandato, sé fiel. Y segundo, la promesa. La promesa es, yo te voy a dar la corona de la vida. Cristo llama a la iglesia entonces a ser fiel. Es una difícil misión para la iglesia de Esmirna. Ser fiel en el tiempo de Juan era visto por el pueblo como un desacato, por los gobernantes como una desobediencia, como una traición a la patria. Y en este versículo, Cristo advierte a la iglesia que las pruebas se pondrán aún más difícil, más complicado. Dice, he aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probado y tendréis tribulación por 10 días. Pero me llama la atención porque Juan está diciendo aquí, vas a tener tribulación por 10 días. Recuerden que Apocalipsis no todo es literal, ¿sí? Entonces el número 10 aquí representa un número corto, un número pequeño. Lo que Juan está diciendo aquí es, vas a ser probado, pero no por mucho tiempo. No por mucho tiempo. Así es que aguanta. Aguanta. Seréis probado, pero no va a ser por mucho tiempo. Es decir, la prueba será breve. Será breve. Resiste. Resiste. Ese es el mensaje para la iglesia. Entonces el llamado de Cristo a su iglesia es ser fiel. Pase lo que pase. Con una promesa de que no va a ser por mucho tiempo. Es por ello que Juan ve la denuncia de los judíos contra los cristianos como inspirado por Satanás mismo. La acusación. Bueno, eso es típico de Satanás, acusar. Él es nuestro acusador, dice el Señor. Satanás es nuestro acusador. Día y noche nos está acusando ante la presencia del Señor. Pero desde aquí, desde Apocalipsis, el mensaje de Juan a la iglesia es, capítulo 12, versículo 10 de Apocalipsis. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahí está, hermanos, la promesa, que este acusador tiene sus días contados. Y el mensaje para la iglesia es, sean fieles, sean fieles. Ese es el mensaje para nosotros. Qué palabras tan esperanzadoras, hermanos, porque aunque nos dice que seremos probados, seremos atribulados, esta prueba no será por mucho tiempo. Por eso somos llamados a ser fiel, Iglesia Emmanuel, seamos fiel hasta la muerte, a no claudicar, a no tener miedo, porque, ¿saben? Los cobardes no entrarán en el reino de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso es un llamado de reflexión para nosotros. Solo los valientes entrarán al reino. El Señor lo dijo. ¿Quiénes son esos valientes, hermanos? ¿Quiénes son los valientes?
Dice el Señor, Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, solo los valientes hacen eso, hermanos, seguir a Cristo. Solo los valientes hacen eso. Toman la cruz y siguen a Cristo. ¿Sabes qué representa la cruz? Sufrimiento, dolor, prueba. Entonces, hermanos, la vida cristiana no es color de rosa, no es como ir de vacaciones. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es de prueba, de dificultades, pero con la promesa de que el Señor está con nosotros. Esa es la vida cristiana. Solo cuando podemos entender quién es Cristo y lo que está haciendo, podemos cantar junto a Martín Lutero. Recuerden que Martín Lutero escribió muchos himnos y algunos de esos himnos lo encontramos en nuestros seminarios. Y quiero solamente leer una parte de esa estrofa que él escribió. Tal vez usted se recordará, hoy estamos en octubre, mes de la Reforma, estamos de alguna manera recordando lo que sucedió en el siglo XV, XVI. Pero dice esta estrofa: aunque estén demonios mil pronto a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Amén. No temeremos, hermanos, porque el Señor sabe cómo va a cuidar de su pueblo, cómo va a cuidar de su iglesia. Entonces, ¿qué hacer con nuestros miedos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tienes miedos? ¿Qué vas a hacer con esos miedos? Escucha la palabra del Señor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No tengas miedo. Ese es el mensaje. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Tienes miedo? Dice el Señor, no tengas miedo. Y luego el Señor dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No tengas miedo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Ahora, el Señor nos ordena no temer, porque es una orden. No es para que lo pienses, no es para que lo reflexiones y lo analices, es para obedecer lo que el Señor nos está diciendo. No tengan miedo. Ese es el mensaje del Señor. Pero ¿por qué el Señor dice que no tengamos miedo? ¿Por qué lo dice, hermanos? No para que lo superemos a pura fuerza y digamos de nosotros: yo puedo y no voy a tener miedo, no voy a tener miedo, como algunos de pequeño lo hacíamos, ¿verdad? No tendré miedo, y cantábamos alguna alabanza para que el miedo se fuera de nosotros porque teníamos miedo a la oscuridad. No se trata de eso, no se trata de cantar, no se trata de recitar un texto de memoria y decir: no tengo miedo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No se trata de eso. El Señor no está diciendo: recita un texto para que el miedo se vaya. No es eso, hermanos. ¿Por qué no vamos a tener miedo? Porque Él ha prometido. Él ha prometido: yo estoy contigo. Esa es la promesa del Señor. Él está con nosotros. Y al fin de los tiempos, entonces, se habrá de cumplir esa promesa que leemos en el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. No tengan miedo, hermanos, porque Él dice: ha prometido darnos la corona de la vida. No tengamos miedo. Honremos al Señor con nuestra vida. Hónralo en todo momento. No tener miedo es parte de ello. Así es que al salir de este lugar, ve pensando, ve meditando en lo que el Señor te ha hablado el día de hoy. No tengas miedo. Tal vez tú digas: no sé qué va a pasar conmigo, si un día me despiden del trabajo,
no sé qué va a pasar conmigo cuando me haga viejo, no sé qué va a pasar conmigo con todas estas deudas que traigo, todo lo que tú puedas pensar. Pero el Señor te está diciendo hoy: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. ¿Tú le crees al Señor? ¿Le creemos al Señor? No tener miedo, porque el Todopoderoso está con su pueblo. Así es que adora su nombre, hónralo todo el tiempo, porque Él va con nosotros. Jamás nos ha abandonado hasta el día de hoy. Vamos a orar. Padre, creemos en tu palabra. Confiamos y descansamos, Señor, en tu palabra, porque nos enseña que en medio del dolor y la prueba nos enseñas a no tener miedo. Sin duda la iglesia de Esmirna tenía miedo. Tenía miedo porque veía cómo muchos de sus hermanos eran quemados, eran expulsados de sus tierras. Y ese temor invadía sus corazones. Pero el mensaje de tu palabra a través de Juan fue: no tengan miedo, no tengan miedo. Y es un llamado a ser fiel hasta la muerte. Gracias, Señor, por hablarnos el día de hoy. Gracias por hablar a nuestro corazón y recordarnos, Padre, que no debemos tener miedo, porque tú estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.